En esta cuarta lección vamos a hablar de filosofía y poesía en la Biblia. La Biblia está llena, bañada de poesía, en primer lugar. Y deberíamos ver que en la Biblia lo que rimaba en la poesía eran las ideas. Esto es muy interesante porque si lo que rima es el sonido, cuando tú lo traduces, pues ya no rima. Normalmente que rime en un idioma no significa que tenga que rimar en todos. Pero en cambio, si lo que riman son las ideas, por ejemplo, ideas contrapuestas, cielo, tierra, o cuando se hacían pareados, etcétera, etcétera, aunque lo traduzcas, se mantiene esta función estética de las ideas. Entonces, digamos que en el pensamiento hebreo rimaban las ideas. Un claro ejemplo que podemos ver es en los salmos. Los salmos, el salterio hebreo. Los salmos no eran solamente salmos de exaltación a Dios, como hoy en día estamos acostumbrados en las iglesias locales, sino que en los salmos aparece todo el espectro emocional del ser humano. Aparecen tristezas, aparecen también congojas, alegrías, fiesta, todas las emociones, gozo, júbilo, en fin, aparece también a veces abandono, queja. Eran salmos muy sinceros, canciones muy sinceras que están en la escritura, y me gusta recordar lo que una vez dijo Bono, el cantante de U2, que es un teólogo fascinante. Él decía que debíamos recuperar la sinceridad de este género. Hay algo que creo que debemos tener en cuenta y debebemos tener cuidado. Así he puesto aquí este símbolo bastante grande, warning, cuidado, cuidado con hacer teología de la poesía sin tener en cuenta que es poesía, porque a veces los poetas tienen licencias poéticas, ¿no? Y no todo lo que ocurre en la poesía hay que tomárselo al pie de la letra. Volvemos a lo que decíamos en la primera lección. En la Biblia hay multitud de géneros, y uno de ellos es el género poético, y bueno, deberíamos tenerlo en cuenta. Dentro de estas poesías también hay, aquí he puesto más 18, hay un libro que es el Cantar de los Cantares, que debería titularse, Cantar de los Cantares, debería titularse La canción más bonita del mundo. Y es una canción básicamente de amor erótico, de amor de pareja, que es totalmente lícito dentro de los marcos que la Escritura, bueno, pues nos enseña, ¿verdad? Y la historia de Cantares nos enseña que la Biblia no es solamente un libro religioso, sino que es un libro vital, que habla de la totalidad del ser humano. Es importante recordar, cuando uno se acerca a la Biblia, que para la mentalidad hebrea y de las culturas antiguas no había una división entre sagrado y secular. Lo sagrado y lo secular estaba totalmente emparentado, ¿vale? Lo religioso y lo político, todo estaba entrelazado. Por eso hablábamos en lecciones anteriores que en Deuteronomio las narrativas de Dios con el pueblo era lo que sostenía a las leyes, estaba todo totalmente entrelazado. Hablando no solamente de poesía, sino también de filosofía, está el libro de Proverbios, que aquí, Proverbios, que el libro de Proverbios es un libro súper interesante, lleno de tweets, por eso he puesto ahí el pajarito de Twitter, lleno de pensamientos, de sabiduría, que bueno, es lo que significa filosofía, ¿verdad? Amor por la sabiduría. Y bueno, a veces he visto corrientes en el mundo cristiano antiintelectuales, antifilosóficas, demonizando el pensamiento crítico, demonizando pues el poder pensar por uno mismo, el diálogo, y vemos que en la Escritura esto no es así. La Escritura está llena de diálogo crítico. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés te plantea varias posturas filosóficas y la Biblia dialoga con ellas. O por ejemplo el libro de Job, que es una historia muy conocida, ¿verdad? Esta historia teatralizada donde se preguntan el problema del dolor, ¿no? Y hay varios amigos de Job que plantean las razones y hacen discursos acerca de las razones de por qué Job
está sufriendo. Y vemos que la Biblia plantea estas razones, dialoga con ellos, y creo que esta es la tónica de la Escritura y el carácter y espíritu que deberíamos tener nosotros. Un carácter que dialoga, no que impone, ¿verdad? Esta fe impositiva que lanzamos bibliazos, decimos comúnmente. No, la Escritura tiene otro estilo más dialogante. Y hoy en día nos da miedo abordar muchas temáticas, muchas preguntas que la gente se hace, pero la Biblia no. La Biblia aborda los problemas más complicados, como el problema del dolor, el problema del sufrimiento. La Biblia plantea las emociones más profundas, lo hemos visto en los salmos, y no demoniza la inteligencia y el pensamiento crítico, porque eso sería darle al enemigo unas herramientas que no le pertenecen. Así que creo que, bueno, aprovechando este curso, quiero hacer un llamado para asumir la tradición de que las páginas de la Biblia están llenas de filosofía, de acercamiento crítico, preguntas sinceras y poesía.